En 1724, este virreinato de Nueva Granada fue suprimido por falta de fondos. Sin embargo, 15 años después, en 1739, resucitó. ¿Por qué? Porque justo ese año comenzó la Guerra del Asiento contra Inglaterra, y esa región, al igual que el Caribe, iba a estar bajo constante ataque. Y es que la pujante nación inglesa veía injusto el monopolio de los españoles y portugueses en América, dificultando el libre comercio al que aspiraban las manufacturas británicas. Así pues, los ingleses prepararon un plan para tomar los principales puertos hispanoamericanos y estrangular el comercio con España. Ante estos ataques, el lugar necesitaba tener su propio virrey, capaz de tomar decisiones rápidas en lo relativo a la defensa, y el elegido fue Sebastián de Eslava, quien gobernó 9 años. Durante esta guerra, en 1739, el comandante en jefe de las fuerzas navales británicas, Edward Vernon, saqueó Portobelo, pero el hecho más significativo de este virreinato fue el sitio de Cartagena de Indias de 1741, población que fue defendida por un militar guipuzcoano llamado Blas de Lezo. Vamos a hablar un poco de la carrera de este tipo, que tiene una historia interesantísima. Mucho interesante. Blas de Lezo y Olavarrieta nació en 1689 dentro de una familia de la pequeña nobleza de la villa de Pasajes, o Pasaya, situada en lo que hoy es Guipúzcoa. El chaval creció toda su vida rodeado de barcos y en 1702, con solo 12 años de edad, decidió meterse en la marina francesa, ya que Francia en aquel tiempo estaba aliada con España en la Guerra de Sucesión Española. Blas acabaría enrolándose en el Frudoyant, el buque de Luis Alejandro de Borbón, conde de Toulouse e hijo bastardo del rey francés Luis XIV. Como ya conté, la Guerra de Sucesión Española había empezado porque Carlos II, el último Habsburgo de España, había muerto sin hijos, y como nuevo rey de España fue nombrado Felipe de Borbón, nieto de Luis XIV. Primero Leopoldo y luego Carlos VI dijeron que ellos también tenían derecho al trono español y se aliaron con Inglaterra y los Países Bajos. Se va a liar, gorda. En 1704 tuvo lugar la batalla de Vélez Málaga, la mayor batalla naval de esta guerra. Durante la batalla, el joven Blas recibió un cañonazo que le destrozó la pierna izquierda y se la tuvieron que amputar por debajo de la rodilla sin anestesia. Gracias al valor demostrado durante el combate, Luis XIV le nombró alférez. Cuando se recuperó, Lezo siguió su servicio a bordo de diferentes buques, socorrió Peñíscola y Palermo, y logró abatir a un navío inglés de nombre Resolution. En 1706 fue con su nave a Barcelona a ayudar a abastecer a los sitiadores franceses que intentaban tomar el control de la ciudad. Cumplió su labor de forma magnífica, escapando de las naves enemigas constantemente y usando un truco bastante original, creando un denso humo dejando flotar paja ardiendo. Aparte, cargó sus cañones con material incendiario, y con esto logró prender fuego a varias naves británicas. Su siguiente labor fue la defensa de la fortaleza de Santa Catalina de Tolón, en Francia, en 1707. Durante este combate, un cañonazo en la fortificación hizo que una esquirla perdida le reventase el ojo izquierdo. Blas también se recuperó de esto y fue destinado al puerto de Rochefort, en la costa atlántica francesa, donde acabó ascendido a capitán de fragata. En 1712 pasó a la Armada Española, al mando de Andrés de Pes. Participó en varias acciones y ascendió a capitán de navío. Al año siguiente volvió a participar en un asedio a Barcelona, y fue en este combate donde recibió un balazo en el antebrazo derecho, el cual quedó sin movilidad el resto de sus días. El pobre Blas, de tan solo 26 años, ya era tuerto, manco y cojo, pero el tío seguía a tope. Hasta que el cuerpo aguante. Sin drogas, ¿eh? En 1716 comienza su etapa en el Caribe y en el Pacífico, y básicamente se dedicó a escoltar barcos mercantes que viajaban a América. Luego se integró en una escuadra para limpiar de piratas franceses las costas del Perú. En 1725 se casó con una limeña de la alta sociedad, Josefa Pacheco, y su boda fue presidida por Diego Morcillo, arzobispo de Lima y anterior virrey del Perú. Ambos tuvieron 7 hijos. En 1730 Lezo volvió a España por desavenencias con el virrey peruano José de Armendáriz, quien quería desmantelar la flota para ahorrar gastos. En Cádiz fue nombrado jefe de la escuadra naval del Mediterráneo y realizó algunas misiones en Italia. Escoltó al infante Carlos, luego rey Carlos III, para tomar los ducados de Parma, Toscana y Plasencia. Finalmente, en 1732 participó en la expedición española a Orán, una plaza española en el norte de Argelia que habían perdido años antes por parte de los otomanos. La campaña fue todo un éxito.
Los españoles recuperaron la ciudad y Lezo también persiguió una flota argelina hasta la bahía de Mostagán, donde se lió a cañonazos y pudo destruir algunas galeras y algunos castillos. En 1737 Blas de Lezo acabó destinado en Cartagena de Indias como comandante general, en el recientemente creado Virreinato de Nueva Granada, cuyo virrey era Sebastián de Eslava. Aquí, en 1741, en el contexto de la Guerra del Asiento, tuvo lugar el famoso sitio de Cartagena. En este asedio, una gigantesca flota británica, liderada por Edward Vernon, buscaba tomar el control de este importante puerto de la costa colombiana. Los británicos tenían 2000 cañones repartidos en 180 barcos y unos 30.000 combatientes. Los españoles de Cartagena solo tenían 6 barcos y unos 3.000 o 4.000 soldados. Y aún así lograron ganar. El plan de Eslava y Lezo consistía sobre todo en resistir de la forma más prolongada posible en el castillo de San Luis de Bocachica, situado en la entrada de la bahía. Cuanto más tiempo contuvieran a los ingleses mejor, ya que sabían que cuanto más largo fuera el asedio, más estragos causaría el escorbuto entre los británicos. Había que hostigarles para que no pudieran pillar víveres. Y eso fue clave, ya que la falta de comida y las enfermedades hizo mella en las tropas enemigas. ¿Por qué entonces tanto? ¿Por qué hace...? Aún así, los británicos de Vernon lograron penetrar en la bahía, lo que hizo a los españoles atrincherarse en la fortaleza de San Felipe de Barajas, llamada de San Lázaro en aquella época. Vernon decidió atacar esta fortaleza con todo lo que tenía, tanto por mar como por tierra. Lezo entonces decidió rodear la fortaleza y atacar a las tropas terrestres por la retaguardia, haciendo que estos se tuvieran que adentrar en la selva. Y fue ahí donde algunos ingleses pillaron malaria y la expandieron a gran parte de sus tropas. Aquí ya Vernon empezó a desesperarse y decidió asaltar la fortaleza con escalas. Sin embargo, Lezo ya había previsto esto y había ordenado acavar fosos en torno a la muralla, lo que hizo que las escalas quedaran cortas. Con esto los ingleses quedaron desprotegidos y acabaron masacrados. Las tropas británicas siguieron varios meses más lanzando cañonazos y también trataron de tomar el fuerte Manzanillo, pero finalmente decidieron retirarse, debido a todas las bajas que habían tenido, unas 10.000 y 7.500 heridos. Tal fue la derrota que el rey inglés Jorge II prohibió que se hablara de aquel hecho en los libros de historia. A pesar de la victoria y de la retirada inglesa, Lezo tuvo muchas discusiones con el virrey Eslava durante todo el asedio. Eslava denunció que desobedecía sus órdenes de forma continuada, y ante esto el rey Felipe V acabó desposeyendo a Lezo de su rango de comandante. Poco después, el pobre Blas murió debido a sus heridas durante la batalla. Tendrían que pasar 20 años para que Felipe V restituyera el honor de este marinero vasco. La vida de este personaje lleva años intentando llevarse al cine, pero por el momento podemos conocer su historia a través de estos 3 interesantísimos cómics que os dejo aquí. ¡Yujú!